Bienvenidos al tercer episodio de estas charlas de Winner Odds, en donde semanalmente hablaremos de inversiones, hablamos de apuestas deportivas y un poco lo que nos vaya surgiendo con cada uno de los invitados. En esta ocasión tenemos el gusto de poder charlar con Dani Muñoz, gestor de la peña quinielística Q84 Sports. Y bueno, aprovechando su buena predisposición, pues nos adentramos en las profundidades de lo que supone para Dani gestionar tanto humana como emocionalmente una peña con un capital de 1,2 millones de euros. Le preguntamos cómo es el día a día de un gestor, cuáles son sus rutinas, cómo afecta la varianza a corto y medio plazo a una inversión como la quiniela, dónde cree que podría encajar una inversión como Q84 en las carteras de los inversores tradicionales. También hablamos de métricas, que están muy de moda, como pueden ser los expected goals, y cómo podrían tener cabida en el futuro estudio de la quiniela. En definitiva, fue una charla muy variada. Hablamos de temas que creemos que son poco comunes, que son difíciles de encontrar en redes y como dice Miguel Figueres, siempre es buen momento para hablar de probabilidades y gestión de riesgos. Así que nada, esperamos que esta charla os resulte interesante y espero que la disfrutéis. Pues eso. Muchísimas gracias, Dani, por estar aquí. A vosotros. Y nada, bueno, ya sabéis un poco, yo creo que ya nos vais conociendo. Este es nuestro tercer Winner of Talks. Y pues bueno, vamos invitando cada semana a una persona relevante del sector o a un perfil que nos parezca interesante y en un formato de charla distendida, preguntas-respuestas, vamos hablando un poco sobre, en este caso, sobre la quiniela, cómo es la inversión de la quiniela, cómo es el día a día de un gestor de quiniela y todo esto, ¿vale? Y junto a mí, pues siempre estará el jefe, el señor Miguel Figueres. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Pero bueno, eso de jefe, dejémoslo en compañero. Siempre tan humilde, siempre tan humilde. Bueno, pues si queréis empezamos ya con el lío, para que no se nos haga muy tarde. Mira, Dani, hemos preparado una batería de preguntas que, bueno, lo que queremos es profundizar un poco más en el método de quiniela, en concreto en este método de quiniela de Q84. Y bueno, así a grandes rasgos, pues queremos hablar de cuál es la diferencia que tiene un método de inversión como la quiniela con las apuestas deportivas, ¿vale? Tocaremos temas de varianza y sobre todo algo que creemos que es muy relevante y que no has hablado mucho por ahí, y es cómo sobrelleva Dani todos estos vaivenes emocionales y de derrotas y de victorias y, ¿no? Todo este guirigay del día a día como gestor. Y bueno, y cuáles son tus rutinas, hasta lo que puedas contar, ¿vale? En la elaboración de cada jornada. Y bueno, si tienes alguna novedad o alguna historia que contarnos más sobre la quiniela, pues encantados, ¿vale? Esto sería un poco el resumen. Así que para cortar un poco el hielo, pues vamos a empezar con la típica, ¿no? Que ya las he explicado en otras entrevistas que hemos visto por ahí, pero bueno. ¿Cuándo nació Q84 y por qué decidiste abrir una peña quinielística, ¿no? Pues no parece un camino como muy, muy común. Sí, bueno, a la verdad que me fijé en otras peñas que ya existían en ese momento, ¿vale? Que estaban alojadas en quinelista.com o lo que es ahora Eduardo Losilla. Y bueno, vi que aparte de las peñas tradicionales, había un tipo de peña mucho más especializada que aplicaba la esperanza matemática al juego y tal. Y bueno, con el tiempo estuve investigando y la verdad que vi camino en eso y pues en ello me puse. Esto estamos hablando, pues sería 2014 o así. O sea, que hace ya unos años. La verdad es que me parece algo muy valiente el atreverse a invertir dinero no ya propio, sino de otras personas. Y por eso una de las cosas que quería hablar esta noche es esa afección a la psicología del gestor, en este caso de una quiniela, o en el caso de Winner Odds, de un servicio de recomendación de apuestas, donde también al final hay dinero de otras personas que se gana y se pierde y pues al final puede llegar a
afectarte, da miedo y me parece algo muy valiente por tu parte el lanzarte a hacer ese tipo de gestión. Sí, de hecho, Miguel, yo creo que el tema psicológico del gestor en este caso es casi fundamental. Es decir, no perder los papeles, bueno, de eso supongo que hablaremos más adelante en la entrevista o en la charla, pero el no perder los papeles, sobre todo en los momentos de bajón, en los momentos de drawdown, eso es fundamental. Si pierdes los papeles o si dejas de confiar en el método o de repente te vuelves medio loco con la varianza, estás acabado totalmente y la gente, y se lo digo a la gente por experiencia propia, porque yo lo he vivido, sé lo que es perder mejor que nadie y vamos, considero que si el tema de la charla viene por el aspecto fundamental, el aspecto psicológico, vamos, es súper acertado el tema porque es muy, muy importante. Y la verdad es que la versión a las pérdidas, que es un sesgo del que hemos hablado muchas veces, es efectivamente eso, es un sesgo, es imposible no tenerlo o muy, muy, muy difícil. Hay que entrenarlo muchísimo, no es algo que salga de manera natural. Y yo después de todos los años que llevo, cuando tenemos una mala semana o un mal mes, pues sigue siendo difícil, siempre entran dudas y al final pues también es algo que te sirve para mejorar. Hay que intentar ver la parte positiva de que sea algo que te sirva a esforzarte más todavía, porque hay muchas veces que simplemente tienes que esperar. Sí, 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 vamos, fundamental tener el aguante suficiente. Piensa que, por ejemplo, bueno, tú lo conoces mejor que nadie la varianza en el tema de Winner Odds. Además, yo también lo conozco de muy cerca Winner Odds, porque además somos colegas desde hace muchos años ya. Y precisamente lo hemos charlado muchas veces que este tema de la varianza es lo que más afecta. De hecho, si en Winner Odds, que desconozco, por ejemplo, cuál debe ser la cuota media a la que se apuesta, ¿vale? Desconozco ese número, o cuál es la probabilidad implícita media a la que el sistema de Winner 8 está apostando, pero pues, a lo mejor estamos hablando de una probabilidad implícita del 20 o 25%, no lo sé, no lo digas tú ahora, Miguel. Piensa que en la quiniela esto se magnifica y se multiplica por mucho. Quiero decir que la varianza de la quiniela realmente no tiene nada que ver con la varianza de las apuestas. Y es, bueno, jodidísimo en ese aspecto. Claro, hay que tener en cuenta que para ver el riesgo no solo hay que mirar pues, la rentabilidad o la varianza, sino el número de veces que apuestas, o la cuota, sino el número de veces que apuestas. Entonces, Mineros hace Sí. muchísimas apuestas, la probabilidad de tener un drawdown alto, aunque tengas una esperanza matemática positiva, pues sigue siendo grande. Y bueno, por poner un número, hemos llegado a estar, si no recuerdo mal, con drawdowns de 300.000 euros de los socios, o sea, de los usuarios de Winerot. O sea, que es algo que ya llega a tener cifras importantes. Sí, sí, claro, son caídas importantes. Claro, la quiniela piensa que ya de entrada al final es como hacer una combinada a una cuota altísima cada jornada. Números, por ejemplo, claro, es que en la quiniela realmente por temporada, pues solo como mucho tienes 60 intentos. Quiero decir que por mucho valor esperado positivo que se genere, si el número de intentos es muy bajo, es muy probable que puedas sufrir un drawdown importante en el tiempo. Vamos, es que te lo vas a comer seguro, porque es así. Es decir, puedes jugar con un valor esperado muy alto, pero imagínate en Wineros hacer 60 apuestas en un año. O sea, sería una locura. Claro, te lo Hablando, jugarías sí. todo a muy pocos intentos. ¿Cómo? Hablando de... has dicho que te lo jugarías todo a muy pocos intentos, es lo que ha Sí, venido a decir, creo. básicamente en Wineros hacemos ese orden de apuestas a la semana en tenis. Sí, sí, imagínate, claro. O sea, sí, es que la diferencia es enorme. Sí, sí, está claro. Y ya hilando con este tema, que yo creo que es una pregunta que también se hacen muchos partícipes cuando entran en Q84, se plantean invertir en Q84. ¿Se puede plantear, igual que en las apuestas deportivas, por ejemplo, Miguel planteó que entre los 3.000 y los 5.000 picks se puede estar hablando de largo plazo? En Quiniela,
¿Existe también algún número o alguna en donde podamos decir ya empezamos a hablar de largo plazo? Sí, sí, en Quiniela, bueno, hay unos números típicos estándar que se pueden mover arriba abajo y cada uno los puede ver desde su punto de vista, ¿no? Yo normalmente con el grupo privado en el que me muevo no son colegas, son amigos, ¿no? Que además alguno de ellos está presente aquí, Carles y Antonio, y bueno, y con Jorge también. Nosotros charlamos mucho diariamente, investigamos mucho juntos y un poco por tener números así en la cabeza de lo que es el corto, el medio y el largo plazo. Yo, por ejemplo, el corto plazo para mí es una temporada, ¿vale? Y supongo que para mucha gente lo va a ver así. El medio plazo le puedes dar perfectamente 5 temporadas y el largo plazo estaríamos hablando de 10 temporadas, por ejemplo. Claro, son 10 años. No es poco, ¿no? No, 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 claro, el aguante tiene que ser grande por parte del gestor, por parte del socio y, bueno, por parte de todo lo que forma parte bueno, de esta inversión o de la peña. Sí, efectivamente se puede considerar como una inversión. ¿Tú la calificarías como de riesgo medio o más bien riesgo alto? Yo siempre he dicho lo mismo y lo mantengo desde hace muchos años, lo vengo diciendo. Incluso cuando hay socios, bueno, socios no, sino gente interesada en entrar en la peña, siempre les he dicho lo mismo. ¿No? Supongo que no vas a encontrar a nadie que te diga que yo le he dicho lo contrario y es, oye, piénsate bien esto porque esto es una inversión de altísimo riesgo. El sesgo del apostante de quiniela es muy alto, la ventaja es grande, pero la varianza te fulmina en un momento. Piénsate bien entrar a esto porque existe un riesgo muy alto de palmar una buena parte de la inversión. Claro, cuando se gana todo perfecto, pero en las caídas es el problema, que mucha gente no está preparada bueno, para aguantar una caída del fondo del 50 o el 60%. Sí, yo creo que sobre todo también es el encadenar jornadas tras jornada, jornada tras jornada y no rentabilizar, ¿no? Eso también, Sí. que luego lo hablaremos con la gestión emocional que tengas tú en el día a día, pero eso tiene que, si no estás preparado, eso tiene que mermar, tiene que afectar bastante. Sí, Bueno, es que está clarísimo. sí, sí, citando a Taleb, pues es un poco la estrategia de la altera, el que haya unas pocas inversiones de mucho riesgo, pero probablemente muy rentables, que las compenses también con inversiones más seguras y probablemente dedicando un porcentaje de tu bank o de tu cartera mayor. Entonces, en este aspecto, pues claro, me imagino que dada tu respuesta sería eso, ¿no? Dedicarías una parte pequeña de tu cartera o de tu saldo Sí, disponible para inversión a este tipo sí. de producto. Sí, aquí de hecho, pues, a ver, con los años, ¿no? Claro, la peña ha crecido mucho, hay más de 400 socios. Al final hay perfiles de todo tipo. Hay perfiles muy recreacionales y lo sigue habiendo, ¿vale? Hay perfiles medios y hay perfiles de gente muy avanzada en el aspecto de que no solo invierte en la quiniela, sino que invierten en bolsa, te invierten en apuestas deportivas. Y claro, el porcentaje de tu banca general de inversión que tú vayas a destinar a Q84, pues yo no te lo puedo decir porque no lo sé. Depende del riesgo que tú estés dispuesto a correr y depende al final de tus expectativas. Pero está claro que si yo tuviera 100 unidades para invertir, desde luego yo las 100 no las pondría en Q84, aunque sea tirar piedras sobre mi tejado, pero es que sería una locura. Entonces, diversificar, vamos, eso por descontado que sí. No, no, y eso dice bastante bueno de ti. O sea, al final, que tú mismo digas, oye, esto es una inversión altamente riesgosa, no nos volvamos locos, claro. En la diversificación está el éxito, generalmente. Sí, sí, es que, bueno, que es así, es que además, y más con los años, fíjate que hablábamos de 2014, éramos más jóvenes todos, han pasado ya casi 10 años y antes veíamos las cosas de una manera y yo con el tiempo es que tengo claro que voy viendo las cosas y siempre veo las cosas siempre más difíciles,
que hay que trabajárselas muchísimo más y sobre todo siempre tengo en cuenta ese factor que es el azar o la suerte, que es fundamental, pero no solo ya en una peña de quiniela, no solo ya en una inversión en bolsa, no solo ya si tienes contratado el servicio de Winner Odds, es que en todo, desde que te levantas por la mañana, necesitas suerte para muchas cosas. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta, que esto no cae del cielo, vamos, que no viene la rentabilidad, no viene acompañada solo de, oye, cada temporada esto perfecto, siempre se gana. No, esto, el camino no es recto. No, ni mucho menos. Y bueno, un tema que nos parece muy interesante es que en la propia web que tenéis lo decís, que es la peña más grande de España en cuanto a capital o volumen disponible. Y bueno, ese capital, ¿hasta qué punto puede llegar a estar limitado? Todos sabemos que en las apuestas hay una liquidez, pues bueno, en algunos mercados más alta, en otros más baja, pero en la quiniela, digamos que hasta qué límite podría subir el capital y o cómo lo podríamos medir. ¿Lo podríamos comparar con el total jugado o cómo podríamos saber que estamos llegando al máximo que podríamos apostar como para que no afecte nuestras propias apuestas a la rentabilidad obtenida? Mira, en este caso, por ejemplo, Miguel, hay una prueba de algodón muy sencilla. Al final se resume a pocas cosas. Es decir, si yo, con el capital que tengo disponible para rotar en un año, no soy capaz de encontrar el número equivalente de apuestas para hacer y cubrir o rotar todo ese capital o casi todo, porque al final, claro, tú tienes un fondo de X, pero tú no sabes realmente cómo se dará esa temporada, no sabes el monto de botes que habrá, porque el bote hace subir el payoff de la quiniela, ¿vale? No sabes el tipo de jornadas rentables que vendrán, es decir, hay una serie de variables que tú no puedes controlar y por lo tanto no estás seguro de poder rotar todo el fondo. Por lo tanto, tienes que poner un nivel de fondo más o menos aproximado que tú creas que es el ideal. Claro, si ahora tú, por ejemplo, quisieras rotar un fondo de 5 millones de euros en la quiniela, eso no lo vas a poder hacer. En el panorama de la quiniela actual no lo vas a poder hacer, porque los números dan para lo que dan. Entonces, en Q84, por ejemplo, el fondo está en 1,2 millones, ¿vale? Es una cantidad que es muy óptima, era muy óptima hace tiempo y la considero muy óptima, pero la quiniela ahora está cambiando. La quiniela está cambiando porque, de entrada, está apareciendo ese quinielista recreacional, ¿vale? Se mantiene, pero está llegando un quinielista mucho más experimentado que también aplica la esperanza matemática y al final lo que está haciendo un poco es en la zona de juego que tú estás aplicando el sistema, están empezando a aparecer otras peñas que también juegan ahí. Por lo tanto, los valores esperados o que tú esperas luego no coinciden con los valores reales, ¿vale? Yo ya estoy trabajando en eso y además tengo buenas noticias que antes de que acabe la temporada podré contar, pero ese es uno de los factores que al final hace que no sepa realmente el fondo, si el fondo con 1,2 millones puede ser poco o puede ser mucho, porque la expectativa de premios está bajando. ¿Y este año cómo va? ¿Estás pudiendo rotar ese capital o crees que te vas a quedar corto, largo? No, seguramente sí se podrá rotar, pero bueno, claro, hay que ver, ¿no? Cómo avanza la temporada y si en las últimas jornadas, pues depende cómo vaya, pues seguramente sí, se acabe rotando. Pero por ponerte una cifra, para que veas un poco lo del premio estimado y lo del premio real, en esta temporada hemos hecho 3-14, ¿vale? Pues con los premios de 14 que hemos obtenido, con los premios reales, si los comparamos con la estimación de premios que teníamos en prejornada, es decir, el valor que estábamos calculando a las columnas que íbamos a jugar, hay una diferencia entre lo estimado y lo real de 100 y pico mil euros. Es decir, con los números que esperábamos, en esos 3-14 tendríamos que estar 100 y pico mil euros arriba, más arriba de lo que estamos ahora mismo. Por lo tanto, con eso te digo que se añade, aparte de la varianza, se añade un problema más a todo esto de la quiniela. Un problema que, como digo,
tengo bastante ya solventado y creo que de cara al futuro el sistema va a cambiar en ese aspecto y creo que de cara al futuro por lo menos tengo esperanza de que va a funcionar. Sí, eso, el símil en las apuestas sería pues lo que ocurre, ¿no? Cuando hay mucha gente apostando a la misma cuota rentable, pues la cuota baja y Exacto, muchas veces vas a conseguir cuotas menores exacto. Sí, que lo que conseguirías si no hubiera tantos apostadores expertos. Entonces aquí es lo que comentaba, la idea de utilizar una metodología con esperanza matemática positiva, pues no es, cada uno lo hará con su sistema, pero al final es una idea digamos, es bastante lógica con respecto a las apuestas normales que puede hacer un apostador recreacional. sí, sí, además el valor está, quiero decir que el valor no desaparece, lo único que pasa es eso, que digamos que lo bueno se está calentando de cada vez más, por lo tanto hay más gente que quiere parte del pastel y bueno, había que pensar en eso. Yo llevo desde el verano trabajando en un modelo que ya es capaz de predecir eso con una alta probabilidad. De hecho, mis compañeros, que además hay dos presentes, lo saben. Y vamos, llevo obsesionado con el tema y trabajando el tema en el modelo desde verano y sobre todo en estos últimos 2 meses a tope. Y bueno, con una probabilidad alta, mayor al 90%, ya soy capaz de predecir esas columnas demasiado apostadas por la gente que juega como tú y por lo tanto actuar en consecuencia. Está todo a medias, pero avanza muy bien. Pero bueno, está. Entonces, Dani, podemos decir que cada vez haya más peñas que inviertan en quiniela con esperanza matemática positiva puede ser perjudicial a largo plazo, ¿no? Y luego otra pregunta. Yo veo, por lo menos toda la actividad que veo en Twitter, veo mucho. ¿Hay competencia entre peñas? O yo veo mucho colegueo entre las peñas. ¿Realmente hay competencia? O sea, ¿a ti te puede molestar que hayan peñas que puedan ponerse al nivel de Q84? O sea, eso obviamente puede perjudicar los resultados a largo plazo, por ejemplo. Bueno, es lo que hablábamos un poco, que claro, si resulta que tú ves el valor y ahora viene más gente y también es capaz de detectar ese valor, pues es evidente que ese valor va a menguar. Y si hay mucha más gente, ese valor va a pasar de positivo a negativo. Para que suceda eso, al final hace que el valor se desvíe de esa zona y se vaya. Tampoco puedo dar muchos detalles porque estoy preparando un PDF súper detallado para que la gente tenga clarísimo la migración del sistema que va a haber y en qué se va a basar. Y bueno, no, evidentemente no voy a mostrar la ecuación del modelo, pero sí que voy a explicar cosas para que la gente lo entienda. ¿Qué sucede? Lo que tú comentas, Fermín, ¿qué sucede? Que al final, si cada vez hay más gente que aplica la esperanza matemática, eso es un problema, eso es evidente. Entonces, peñas pequeñas que apliquen la esperanza matemática, una no es una competencia, pero la suma de todas sí que realmente puede ser una competencia, porque al final, si no es uno, va a ser otro, pero siempre te pisarán algunas apuestas que realmente tú creías que eran muy buenas y con la suma de ese añadido de peñas que entran hace que el valor baje, eso es evidente. Por eso había que hacer algo y por eso había que... O sea, los deberes eran esos, vamos, no hay más. Sí, está claro, eso es parecido a lo que comenta Miguel con las apuestas deportivas. Y ya hilando con esto, y ya por cerrar un poquito este tema, sabemos que hay muchas similitudes entre las apuestas deportivas y la quiniela, ¿vale? Pero ¿dónde crees que radica la mayor diferencia entre estas dos inversiones? Sí, a mí la verdad que es evidente que son dos inversiones que son súper parecidas. De hecho, no creo que tengan una correlación tan alta entre sí. Es decir, si yo tengo mi banca 100 y voy a invertir 50 en quiniela y 50 en apuestas deportivas, no quiere decir que un año malo de apuestas deportivas pueda ser un año malo en quiniela. Es decir, la correlación no creo que sea tan alta. A pesar de que se está, digamos, los actores son los mismos, que al final son los equipos de fútbol, ¿vale? Pero
no tiene por qué haber esa correlación, esa alta correlación entre las dos inversiones, ¿vale? ¿Qué me habías preguntado? Porque me he ido un poco por las ramas. Me preguntabas. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿En dónde Sí, vale, radica la diferencia? eso. Sí, con lo de la diferencia entre apuestas. Vale, yo hay una que sí que veo que es una diferencia importante, ¿vale? Y es, en apuestas deportivas, tú ya seas un tipster o tengas un algoritmo de inteligencia artificial, como por ejemplo Winnerox y demás, algoritmos de inteligencia artificial no lo sufren tanto, pero por ejemplo pongo un tipster fundamental, ¿vale? Que es capaz de encontrar valor, ¿vale? Y seguramente desde el punto de vista fundamental es más fácil encontrar un alto valor. Es decir, Winnerox se nutre al final de un yield menor, pero aprovechando una alta rotación de la banca, por lo tanto con volumen y una gestión geométrica se puede llegar, vamos, al infinito, ¿no? Entonces, un tipster, al final, el valor es muy subjetivo. Es decir, yo puedo encontrar valor en una época de mi vida y luego, por lo que sea, dejar de encontrar valor. Yo no lo sé, pero me puede pasar. Es decir, yo hace 5 años pues, era capaz de encontrar cuotas que tenían mucho valor y a lo mejor ahora no soy capaz de encontrar tantas cuotas con valor porque mi forma de pensar ha cambiado, porque el mercado ha cambiado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si ponemos el ejemplo de Pinnacle Sports, que son realmente tan buenos a la hora de estimar, a la hora de sus modelos para el tema de las apuestas son espectaculares, por lo tanto, es difícil encontrar valor. En cambio, en la quiniela, como al final estamos utilizando el mercado de las apuestas y la sabiduría del mercado de las apuestas para ir contra el quinielista medio, que sabemos que está totalmente sesgado, ese valor es un valor real. Es decir, no es un valor subjetivo, es un valor totalmente objetivo que se puede cuantificar fácilmente y, bueno, existirá varianza o no, pero al final los resultados tienden a lo que el mercado de las apuestas dice. Por lo tanto, si hay gazapos en la quiniela, esos gazapos al final se les saca partido. En las apuestas es más subjetivo. Por lo tanto, yo la diferencia principal diría que el valor que tú percibes en el mercado de las apuestas es más subjetivo y el de la quiniela es totalmente objetivo porque está basado en la inteligencia colectiva. Bueno, muy interesante porque al final son métodos que aprovechan la estadística, que aprovechan la mejor información disponible y bueno, esa comparación con digamos el apostador recreativo y luego el quinielista, digamos, también aficionado, que es al final el que aporta una liquidez a cambio de una ilusión de poder ganar dinero con mucha suerte. Exacto. Yo luego es un método cuando... Sí, dime. Pues eso, de que el dinero que entra es el que sale y de suma cero y entonces pues hay que ganar esa ventaja. De suma negativa porque al final el 45% se lo queda al Estado, lotería se apuesta al Estado, más otro 20% a partir de los 40.000 euros que se queda Hacienda. Quiero decir que al final es payout totalmente negativo que lo tienes que revertir con apuestas de mucho valor que generan que genera el quinielista medio y con eso tienes que vivir para darle la vuelta al tremendo payout negativo que existe. Pero luego al final de la charla os voy a dar tres datos de la pasada jornada y un dato genérico de cómo está el mundo de la quiniela y veréis que todo más o menos cuadra. Ole, fenomenal. Bueno, sacamos la misma conclusión que las apuestas, ¿no? El que más gana es el Estado, ¿no? Como siempre. Bueno, sí, al final la casa es la que al final acaba ganando, sí. Acaba ramblando con todo. Bueno, dejamos ya un poco este lado, ya nos metemos en la chicha, que es lo que queríamos centrar un poco esta charla, que es en, pues esto, ¿cómo lleva Dani el día a día de gestionar una peña con este fondo, con este volumen? No sé si tienes 7 pantallas en tu habitación y vas revisando un sistema súper complejo, no sé, cuéntanos un poco cómo es el día a día de Dani como gestor.
Bueno, mira, la parte, es decir, cuando no estoy estudiando la jornada en curso, ¿vale? Que la jornada en curso solo se puede estudiar, pues si se va a jugar el sábado, solo se le puede empezar a echar un vistazo el viernes, que es cuando tienes más o menos, o empiezas a tener datos fiables y puedes hacer alguna prueba y tal. La gran parte del tiempo durante la semana lo dedico a investigar e investigar a fondo. Es decir, yo hace un tiempo tomé la determinación de que si yo quería que el fondo de Q84 tuviera éxito, ¿vale? Lo ha tenido durante los últimos años, pero hay que seguir manteniendo ese éxito y hay que seguir ofreciendo un producto que realmente sea bueno y atractivo para el inversor, ¿vale? Eso es fundamental. Y sobre todo mi premisa es siempre el inversor tiene que ganar lo máximo posible, pero siempre con el mínimo riesgo posible. Es decir, si hay que sacrificar algo de rentabilidad, pero disminuir el riesgo, siempre lo voy a hacer, porque eso es importantísimo. Entonces, durante la semana, mucho estudio, estudiar jornadas pasadas, ver dónde hubo las desviaciones entre los premios estimados y los premios que aparecieron en el escrutinio. Eso es una de las cosas que más hago. Probar, pensar y es darle vueltas y más vueltas y más vueltas a todo, pero creo que el especializarse en algo y no disparar a todo a la vez, pues al final yo creo que da sus frutos. En cuanto a la jornada, pues más o menos supongo que lo que debe hacer todo el mundo, que hay gente por ahí que hace las cosas y las hace muy bien. Lo que se Yo me pueda quito. contar, ¿eh? Lo que se pueda contar, ¿eh? No, no, sí, si es que yo, la verdad que te digo que a mí veo a alguna gente cómo trabaja, cómo vive todo esto de la quiniela, cómo lo preparan y tal, y es que me maravilla porque hay gente que sabe un huevo de esto. Y se aprende cada día escuchando, viendo, leyendo. Y al final, bueno, prepararla, yo hay una cosa que me suelo fijar bastante, es un poco difícil de explicar, pero yo me suelo fijar un poco en cómo viene estructurada la jornada. Y lo primero que me suelo fijar es si los cortes de mi sistema funcionarán bien y se adaptarán bien a esa jornada. Y luego ya, pues bueno, lo típico, los números que tiene y tal. Ahora estoy muy, digamos, hago mucho énfasis en el tema del pleno al 15, porque el pleno al 15 genera un valor inmenso. Es decir, el quinielista más avanzado ha llegado a la quiniela también, o que aplica la esperanza matemática o que casi aplica la esperanza matemática, pero bueno, ya no hay tanto quinielista recreacional, ¿vale? Pero en el pleno al 15 se sigue generando un valor inmenso, pero inmenso. Por poner un ejemplo, esta última jornada, el partido del Getafe-Valencia, el 0-0 me salía apostado un 2 y pico por ciento, cuando la probabilidad de darse de 0-0 era de un 11,5 o algo así, además contrastado por dos fuentes diferentes, ¿vale? O sea, brutal, brutal. El 0-0 saldrá o no saldrá, pero es que el valor es inmenso, el valor que se genera en el pleno. Sí, sí, bueno, la verdad es que es una desviación muy grande para la cantidad de gente que hay apostando. Es como que prácticamente nadie estaba confiando en ese 0-0. Sí, porque al final, ¿sabes qué sucede? Que la vena del quinielista recreacional sale muchísimo en el pleno. Y en el pleno al 15, nosotros estamos, el ser humano, cuando tú te pones a ver fútbol, tú no estás preparado para ver un 0-0. Cuando tú te pones a ver fútbol, tú estás preparado normalmente para que ambos marquen, la salsa de los goles y tal. En el tema del pleno al 15, claro, depende qué equipos estén en esa jornada en el pleno, ¿vale? Pero es que hay veces que el pleno al 15, el que uno de los dos equipos no marque, ¿vale? Cualquier combinación que dé un resultado que algún equipo no marca cuando hay un partido muy apretado, ¿vale? Genera un valor inmenso. Genera un valor inmenso. El 1-1, el 2-1, el 1-2 son marcadores totalmente sobreapostados por el quinielista medio. Totalmente sobreapostados. Ese sesgo es uno de los temas que trata Bugdal en su libro de Squares and Sharps, y es que el ser humano
quiere apostar Sí, a que pasen cosas, no a que no pasen. eso, Entonces, eso sí, igual lo que encuentro que... los overs están ligeramente sobreapostados, pues aquí sería lo mismo, ¿no? Que está más apostado en los resultados en los que ambos equipos marcan. Sí, sí, sí. Y también depende muchísimo del tipo de jornada. Es decir, en una jornada donde hay un bote muy grande, el comportamiento de la gente es uno, y cuando hay una jornada sin bote, pelada, pues el comportamiento de esa misma gente es otro. O sea, todo va en función un poco de todo. Pero hay veces que, digamos, te tienes que adelantar un poco al pensamiento medio, a la manera de proceder de la gente y pensar dónde se puede generar el valor. Una cosa es el valor esperado y otra dónde puede aparecer el valor real, porque al final son estimaciones. Es decir, tú tienes unos porcentajes que el AE te ofrece durante la semana, tienes un buen método para predecir cómo será el cierre de esos porcentajes, el método funciona muy bien, que además no es mío, ¿vale? Yo ya te digo que en esto aprendo muchísimo. Eh, Esto funciona, pero luego, aun con los porcentajes finales conocidos, existen desviaciones entre los acertantes estimados y los acertantes reales. ¿Por qué? Porque al final tú no sabes cómo, tú sabes la frecuencia apostada, pero al final no sabes cómo está ligando un signo con otro, y sobre todo en el pleno del 15 es evidentísimo. O sea, que te salga solo que el 1% de las apuestas llevan el 0-0, vale, es un dato importante, pero claro, no sabes cómo va, esos 0-0 van ligados con los otros 14 signos. Entonces, hay zonas de la quiniela donde Claro. el recreacional actúa, que los plenos al 15 tienen mucho valor, y hay otras zonas donde actuamos todos que esos plenos ya no tienen tanto valor. Ese 0-0 me lo metes en una apuesta muy rentable, y ya hay mucha gente como yo que también ve ese 0-0 y por lo tanto ese 0-0 pierde valor. Por lo tanto, hay que darle un poco la vuelta a todo. Sí, es Ahí lo dejo. un poco el doble pensamiento como jugando a póker, ¿no? Tienes que pensar que hay Exacto. otros que pueden estar pensando como tú y tienes que jugar un poco a la inversa en algunos casos, en algunas columnas, porque si no, pues claro, si todo el mundo hiciera lo mismo, la rentabilidad bajaría muchísimo. Exacto. Sí, muy Bueno, interesante. O y sea, luego, eso, hablando de este tema, cuando ves jornadas muy rentables en las que la cantidad que se acaba apostando pues es mayor de lo normal, Mm. pues no sé, jornadas de más de 50.000 euros, 60.000 euros, o sea, te tiembla el pulso, tienes, o sea, ¿qué sentimientos tienes o confías tanto en tu método que llegas a tener esta sensación? No, mira, yo si te dijera que apuesto 50, me parece que esta última jornada llevamos una apuesta de 56.000 euros, cuando la apuesta media suele rondar los 20.000, 25.000, más o menos, ¿vale? Que alguien te diga que sueltas 50 y pico mil euros en una jornada y te quedas tan tranquilo, te va a mentir. Es decir, el cosquilleo en el estómago, ese sentimiento de esos nervios siempre los vas a tener, eso está clarísimo. Es decir, somos humanos, no somos robots. Si fuera un algoritmo automático que no tuviera que tomar ninguna decisión y lo tomara todo el algoritmo y tal y que cual, pues le daría lo mismo 8 que 80, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero es evidente que todo afecta. Pero con los años te aseguro que he aprendido a que el pulso no me tiemble. Es decir, yo hay una cosa que no me perdono o que no me perdonaría, ¿vale? Que es tan malo apostar mucho cuando no toca, o apostar, es decir, cuando te toca apostar mucho, que te tiemble el pulso y apuestes menos, es tan malo como que cuando tienes que apostar poco, se te vaya la mano y apuestes más. ¿Vale? Es decir, el dejar de ganar es casi peor que el perder. Por lo tanto, cuando no es que yo lo marque, que salga, esta última jornada no es que yo lo marque, es que esta jornada me salían 140 y pico mil apuestas buenas solo con el 0-0 en el pleno al 15. ¿Vale? Es decir, 140 y pico mil columnas que acompañadas con el 0-0 en el pleno al 15 eran súper rentables. Claro, al final yo no puedo meter en Q84 con un fondo de 1,2 millones, yo en una jornada no puedo meter 100 o ciento y pico mil euros de golpe, ¿vale? Entonces, eso se lleva, ¿cómo se lleva? Desde el punto de vista de hacer, de soltar el stake que tienes que soltar en el momento adecuado, se lleva bien, ¿vale? El problema es que se desconoce el número de jornadas que pueden ser así. Es decir, si ahora tuviéramos durante todas las jornadas que quedan
el mismo valor en jornadas, no podríamos apostar lo mismo, porque entonces el fondo, si los números, si hay una jornada que no acompaña, los números se te van al traste en un momento. Quiero decir que eso se lleva mal en el aspecto de que desconoces cuánto valor se puede generar de aquí al final de temporada, por ejemplo, ¿vale? O desde el inicio al final. Pero en el sentido de apostar lo que toca, en el sentido de confiar en el método, en el sentido de saber que lo que estás haciendo tiene causa-efecto y no te estás equivocando, eso lo tengo clarísimo y no tengo ningún problema en hacerlo. Pues eso se resume en esa frase, ¿no? Que dejar de ganar es lo mismo que perder. Es una frase que también dice Leo Marguets en su libro. Pues cuando juega póker, si no arriesgas lo que toca en cada momento, también estás perdiendo. Sí. Y es algo que en el propio fútbol a mí es algo que también me choca mucho, ¿no? Cuando un equipo va ganando 2-3-0, que entonces deja de atacar y pasa a defender, pues bueno, si puedes seguir ganando, si puedes seguir marcando o intentando marcar, pues no tienes por qué cambiar tu estrategia. Entonces, dejar de ganar o dejar de marcar es lo mismo que jugar a no perder y me parece poco lógico. Sí, Bueno, porque pasa eso, al final pasa eso. Bueno, te pongo un ejemplo fácil que al final, por ejemplo, Winner Odds utiliza el criterio de Kelly para determinar el stake. Es así, ¿no? Sí, un criterio parecido con alguna modificación para Bueno, no apostar demasiado con algún factor coger el error. reductor y tal y igual. Bueno, pero bueno, al final es un criterio de Kelly. Vale, pues al final la conclusión es que es el criterio de Kelly. Es decir, si yo no maximizo cuando tengo que maximizar o no maximizo cuando no meto el stake adecuado para maximizar cuando los números me van a favorecer y voy a maximizar, esto es un rollo. Es decir, no funciona porque, ¿qué pasa? Que me tiene que temblar la mano porque viene una jornada donde me salen muchas apuestas rentables. Es decir, no hay que confundir que la jornada venga muy rentable con el hecho de que luego acabe siendo rentable, porque eso no hay correlación. Al final, los números son los que son y se ponen en su sitio a largo plazo, pero no tiene por qué haber correlación. El tema del aumento del stake en el fondo de la quiniela que yo gestiono viene dado por el número de apuestas que te salen más favorables, en este caso, en esta última jornada, por ejemplo, ¿vale? Claro, con un bote de 2 millones y pico y una recaudación de cerca de los 4 millones, es que el bote ya era el 50% de la recaudación. Por lo tanto, ya hace que muchas apuestas que de 14 y que con 14 y arrastres no son rentables, no tienen una esperanza matemática positiva, la ayuda del 15 hace que sí lo sean. Por lo tanto, esas apuestas hay que jugarlas. Te salen más, por lo tanto, tienes que subir stake. Bueno, y si después de todo eso al final, pues eso, se falla o no consigues el premio esperado, que en ese caso, ¿cuánto tardas en recuperarte? Porque en mi caso, en Wineros, pues hemos llegado a perder en una sola apuesta, que es un partido que dura hora y media o 2 horas, 46.000 euros, el partido que más se ha perdido, y es algo que suele suceder de 30.000 para arriba. Pero pues vamos, son segundos lo que te da rabia o sientes ahí que el resultado no es justo, pero al final tiene que pasar. Entonces, ¿a ti cuánto te cuesta recuperarte de algo como eso? Pues vuelvo a decirte lo mismo, el que diga que le da lo igual o que se va a dormir tan feliz, pues no, yo creo que miente. Es decir, yo el cabreo de esta última semana, que además viene perfecto para la charla, esta última jornada, 56.000 euros invertidos, te sale una jornada horrenda en cuanto a rendimiento o en cuanto a rentabilidad, ¿vale? Te acierta la jornada el recreacional y encima, bueno, pues el recreacional que está jugando horrible, pero ves a decirle que lo ha hecho mal y que se ha llevado un pleno de medio millón de euros gracias a que había un bote inmenso, ¿vale? No ha mirado nada, es decir, no ha mirado números, no, seguramente ni siquiera entiende lo que estamos hablando hoy aquí, ¿vale? Pero ves a decirle que lo ha hecho mal, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, te puede mermar en el sentido de que, joder, es que esta jornada, por ejemplo, partíamos con una probabilidad de rentabilizar la jornada del 28%, que para el que esté acostumbrado a mirar datos en quiniela o esté acostumbrado a apostar en la quiniela y a ver pues ese tipo de datos, te lo va a decir claramente. Es una probabilidad de rentabilizar altísima.
altísima del 28%. Sí, sí. Oye, y no se dio. Y ha salido una jornada horrorosa donde uno con 10 euros a lo mejor se ha llevado medio kilo. Entonces, eso, si tú le sumas el hecho de haber perdido una pasta en esta jornada, que sabes que evidentemente te jode a ti, le jode al socio y nos jode al final a todos, y ves luego que además la columna que ha salido es, joder, es que parece injusto, pero así es lo que hemos dicho al principio de la charla, el azar y la varianza son así y tiene que haber un poco de todo. Al final el resultado siempre es un accidente, es decir, yo volvería a apostar la misma cantidad y ojalá que se repitiera la misma jornada durante el tiempo, porque sé seguro que iba a ganar dinero, pero ha salido el resultado que ha salido y no se puede cambiar. Sí, yo a lo mejor peco de optimista, pero cuando pasan cosas así, lo que pienso es bueno, que también el recreacional tiene que ganar porque si no, no apostaría y no tendríamos Eso sí, esa liquidez, ¿no? Y en eso póker es lo sí. mismo. Al final, pues al más novato le pueden salir ases y tú puedes haber jugado perfecto, pero si él no se tira y te gana, pues no puedes hacer nada. Tienes que seguir intentándolo hasta que le ganes. Bueno, al final es como el equipo que ataca, genera, juega bien y luego pues en una contra el otro equipo se te pone 0-1 en tu casa y ya está, y acabas perdiendo el partido. ¿Y qué conclusión vas a sacar? ¿Hemos perdido 0-1? Pues yo creo que la conclusión es más profunda que eso. Al final la conclusión es, oye, lo hemos hecho bien, hemos seguido el método, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaría en el mismo escenario durante muchas veces? Oye, que resulta que en el 90 y pico por ciento de las veces ganaríamos nosotros. Oye, pues, ¿qué vamos a cambiar a la siguiente jornada? Nada, porque lo estamos haciendo bien. Pues esto es lo mismo. Claro, y eso, pues bueno, ya eso pensando en una única jornada, pero pensando en una temporada que tú sigues concibiéndolo como corto plazo, pues es más difícil de ver, ¿no? Como que puedas perder a lo largo de una temporada o ganar menos de lo esperado, pero al final es algo que va a suceder y sobre todo si la temporada anterior fue tan buena como la que tuviste hace 2 temporadas, pues claro, Mm. tiene que haber una regresión a la media. No puedes todos los años ir superando en rentabilidad. Y eso yo creo que también Es pesa y evidente. es algo normal. Es evidente. Lo que pasa es que nos gustaría que los números, esto nos gustaría que fuera una moneda y un día te viene favorable y otro día no favorable. Y de esta manera todo iría cuadrando. Pero esto no sucede así. Los caprichos del azar son así y te puedes pegar, puedes tener un buen método y estar 5 años palmando dinero y en el próximo ciclo de los otros 5 acabar ganando el doble el doble y pues recuperar lo perdido y salir con mucho beneficio. Quiero decir que al final el largo plazo, decimos largo plazo y se nos llena la boca, sobre todo, yo leo en Twitter mucho apostante, digamos, no novato, pero sí que se nota que al explicarse o al querer hacerse entender, se le ve eso de que, oye, el largo plazo y tal, pero no lo tiene interiorizado. Es decir, comenta lo de largo plazo porque lo oye de los demás, pero no sabe lo que es el largo plazo, no sabe lo que es palmar y palmar. Yo no sé el número, quizás tú lo sepas, Miguel, pero yo recuerdo haber leído, ¿vale? Recuerdo que había un blog en apuestas hace años, por allá por el 2007, 2008, yo creo que lo leí, ¿vale? Y hablaba de qué cantidad, es decir, qué drawdown estaría uno dispuesto a perder de su banca, por ejemplo, en apuestas, sin tirar la toalla. Ahora no me acuerdo el número, no sé si tú Sí, lo sí. sabes. Vamos, eso es también hay diferentes criterios y cada uno puede tener una tolerancia al riesgo diferente. En mi caso, y me considero una persona arriesgada y aún así sería menor que el 50%. O sea, si yo me planto en un menos 40%, vamos, es ya un motivo para parar, reflexionar y decir, bueno, ¿sigo o no sigo? Sin embargo, hay gente que tiene una tolerancia al riesgo mucho menor, que con un 15 o un 20% de drawdown en apuestas, que es algo arriesgado, pues ya le parece muchísimo. No están concienciados de que es algo que puede ser bastante normal, Sí, pero especialmente si realmente, juega mucho volumen. realmente si te miras el histórico de algún tipster o de algún sistema y tal,
en caballos y tal, yo he visto gráficas de 3.000 y 4.000 apuestas en negativo y luego darse la vuelta. Claro, es que te hace pensar y, bueno, ¿realmente ha corregido algo del método o realmente el método es el mismo y esas 3 o 4.000 apuestas eran varianza y al final se ha puesto en su sitio? Es evidente que hoy en día, además, tú lo sabes bien porque eres el creador, hay calculadoras, gracias a Dios, que nos ayudan a encontrar probabilidades en las rachas y saber, oye, pues resulta que si estoy en una racha de tanto, está dentro de lo normal o no. Pero en la quiniela es jodido porque el número de intentos es muy bajo. Entonces, Claro. es que en 10 años son 600 jornadas solo. Sí, sí, todo, al final todo influye. Por otro lado, si tienes un método de muchísimas apuestas, pues bueno, la probabilidad de perder el 100% de tu banca es baja, pero no es cero. Y a medida que vas haciendo cada vez más apuestas y más apuestas, pues esa probabilidad va aumentando de que encuentres una racha tan mala como para perder un porcentaje de tu banca mayor que el 50%. A mí me gusta pensar en ese 50% como la semidestrucción de la banca, ¿no? Destruyes la mitad de la banca y ese es un límite que la probabilidad tiene que ser menor que el 1% en un año, pero no es cero. Y podría No, darse no, no, bueno, es fácilmente. realmente, claro, bueno, se acerca asintóticamente a cero, por decirlo de alguna manera, pero al final, vamos, tienes ahí, oye, hay una entre 1 millón que se pueda dar, bueno, pues está ahí, quiero decir que al final todo puede suceder. Yo recuerdo una racha en 2019-2020 que estuvimos 29 jornadas seguidas sin rentabilizar. Hice un cálculo aproximado y me salía una probabilidad de que sucediera más o menos del 0,5%. Que dices, bueno, es que era una probabilidad muy baja ya, pero es que ese 0,5% yo ya, visto lo visto, tampoco lo considero una probabilidad tan baja. Es decir, Ya, ya. puede suceder, ¿vale? Entonces, es complejo. Sí, es que no, nuestra mente no está preparada para pensar en probabilidades altas y bajas. No, no, claro, quítate, para eso se inventaron los handicaps, evidentemente. Sí. Claro. De hecho, si me permitís un apunte, en el mundo, por lo menos en el mundo de la bolsa, ¿no? En la inversión en la bolsa, la inmensa mayoría de los inversores no están preparados para soportar caídas ni del 40 ni del 30%. Yo no sé exactamente dónde lo leí, a ver si lo puedo encontrar, pero había algunos estudios que decían que la frontera del drawdown que un inversor en mercados bursátiles estaba capacitado para soportar está en torno al 20%. O sea, caídas de más del 20%, del 20 o más, ya son posiciones de no retorno. O sea, el inversor medio, cuando Mm. llega al menos 20, vamos, ha vendido hasta su casa ya. O sea, está fuera ya de la inversión. ¿Vale? O sea, Sí, que ni bueno, siquiera... sí, sí, sigue, sí, dime, dime. No, eso, que ni siquiera es que estamos hablando de variaciones como pueden haber en la quiniela o en las apuestas, que pueden ser perfectamente de un 36 o de un 40 en un momento muy, muy malo. O sea, Sí, 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 que es mucho más por eso bajo. te digo, pero bueno, pero al final el público realmente es el mismo que es el ser humano, que según que el ser humano es muy inteligente, es decir, la inteligencia colectiva en el mundo de las apuestas, ya la conocemos de sobra y funciona perfectamente. Lo que pasa que ese mismo ser humano, dependiendo del ecosistema donde se encuentra, su comportamiento es totalmente diferente y en algunos momentos se comporta de manera muy errática. En bolsa, por ejemplo, es lo mismo que el tema de las posiciones. Hay gente que no yendo un poco al contrario de lo que comentabas, que también sucede, ¿no? Hay gente que cuando va perdiendo no quiere cerrar la posición y aguanta y aguanta y aguanta la posición, ¿vale? Y cuando ya va ganando algo de beneficio, la cierra rápido. Es lo que yo comentaba antes de el dejar de ganar es peor a veces que el perder. Es decir, tú tienes un sistema en bolsa, sea en Forex, sea donde sea, da igual, tienes un sistema, tienes una posición abierta y estás ganando y tal, y tienes un stop loss, por ejemplo, que es móvil, ¿vale? Oye, ¿por qué vas a cerrar la posición por miedo a no perder lo que has ganado? Oye, si en ese momento toca ir moviendo el stop
y aprovechar el rally de subida y salir en muchos beneficios, eso te va a compensar la gran mayoría de veces que vas a salir perdiendo y vas a cortar las pérdidas rápido. Pero a Pero veces actuamos al revés. eso es porque no confía realmente en su... Decía, en el libro este de Trading en la Zona, que es un libro que os Sí, recomiendo sí. a todos, dice que tienes que ser flexible con tus expectativas y muy rígido con tus sistemas, ¿no? Si una persona que tiene un sistema o está elaborando una estrategia y le ocurre lo que tú comentas y ya empieza con titubeos, realmente es que no confía en el sistema, o yo lo veo así. Sí, bueno, más que a veces no es no confiar, a veces es el miedo, porque al final el miedo a perder, estamos todos expuestos a que nos llegue en un momento dado, ¿vale? Sí, Y es el es doble, ¿no? el miedo, claro, el miedo a perder es jodidísimo. Por ejemplo, el disfrutar de algo cuando, es decir, cuando te va bien en una inversión, disfrutas 10, pero es que cuando estás perdiendo, el dolor de la pérdida es 100 veces más fuerte que lo que has disfrutado. Entonces, Sí. al final todo eso se junta y yo, pues por ejemplo, te puedo hablar en el caso que conozco, ¿no? Que es el de la quiniela y cuesta, y yo entiendo que cuesta, como inversor cuesta, como gestor también, pero si hay una cosa que marca las diferencias es la absoluta disciplina. Esto es igual que esto de la esperanza matemática. Mira, la esperanza matemática, de 1000, solo hay 200 que se la creen. Los otros 800 que la están aplicando se la creen solo cuando les interesa creérsela. Es decir, cuando llega una jornada donde ven un signo que por lógica a ellos le parece que está totalmente fuera de lugar, te van a variar todo su sistema en función de lo que ellos están viendo. ¿Vale? ¿Qué sucede, por ejemplo, en jornadas de fin de semana? Esto antes pasaba mucho, en jornadas del fin de semana, que había un bote grande y el primer partido era el del sábado a las 4 de la tarde. Ese partido tenía un sesgo enorme. ¿Por qué? Porque, joder, tienes una peña o tienes un sistema, has estado toda la semana preparándolo y resulta que en el primer partido te marca o te salen muy pocas apuestas a uno de los signos o todas las apuestas directas a un signo. La gran mayoría de la gente va a trucar los porcentajes para adaptarlos un poco, para que ese partido no le salga tan, digamos, tan cargado hacia un signo y por lo menos le dé vidilla durante el sábado y emoción, ¿no? Para poder llegar a pleno. Yo en ese aspecto, eso es un error gravísimo Sí, sí, y yo sí. la quiniela la entendería como, oye, déjate del orden de los partidos, que no influye para nada, es decir, si tú apagas la tele y apagas la radio, no te vas a enterar de nada y cuando vayan los resultados te da lo mismo si fallaste en el primero como si fallaste en el último. Entonces, es un sesgo más, pero me vengo a referir con que el comportamiento de la gente, aun gente que entiende y aplica la esperanza matemática, es el miedo. El miedo les apodera y dice, oye, no puede ser, se nos han cargado todas las apuestas yo qué sé, a este 2 en el campo de este equipo, en el campo de este, y resulta que esto es que no me lo creo. Oye, yo tampoco futbolísticamente me lo creo, pero oye, es que el valor está ahí. Entonces, ¿para qué jugamos? Entonces no hace falta jugar. Es decir, Claro. si el poco valor que se genera no lo vamos a aprovechar justo en la medida justa que toca aprovecharlo, para eso no apostamos. Sí, sí, me parece, vamos, nunca había pensado que alguien pudiera condicionar sus apuestas a algo así, al orden de los partidos. Es que es Sí, el totalmente orden absurdo. cronológico afecta muchísimo. Sí, sí, Sí. no, realmente tiene una lógica, pero vamos, que al final estás perdiendo ahí rentabilidad seguro. Pues bueno, como socio también de Q84, te agradezco toda la transparencia que nos estás ofreciendo. Y por ir avanzando en temas, sí que quería preguntarte si ves que en un futuro próximo pueda haber nuevas fuentes de información, como podría ser toda la metodología de los expected goals o temas de inteligencia artificial que puedan aportar algo al método que tú utilizas o que directamente aparezcan nuevas metodologías o nuevas formas de apostar en la quiniela. Mira, yo, Miguel, lo que tengo en la agenda, que además, y ya lo sabes, dice lo de transparente, pero realmente es que me considero que lo soy. No te voy a mentir. Yo, por ejemplo, en el tema de
mejorar las probabilidades reales que aplicamos a la quiniela, ¿vale? Ni he perdido el tiempo, ni creo que lo vaya a perder. Porque creo que mejorar todo lo que sale del mercado de las apuestas es perder el tiempo. Para ir contra el mercado de las apuestas, modelos, eso es otro cantar. Pero para la quiniela yo no he visto nada mejor y mira que se han hecho pruebas, se han hecho concursos para ver si... hace años en Quinielista había un concurso que consistía en meter tú tus propias valoraciones y luego, pues las valoraciones, tirando de métodos como, por ejemplo, la entropía y la información, al final se puede saber si tus valoraciones de muchos partidos son mejores que las de otra fuente de información, como por ejemplo puede ser la del mercado, ¿vale? Es que ni de lejos nadie se acercaba al mercado. Por lo tanto, meter el tema este de inteligencia artificial y querer rizar el rizo de las probabilidades, por ejemplo, de Pinacle, yo en Pinacle, ya no solo en Pinacle, pero en Pinacle, digamos, en particular, y ya en el mercado de forma genérica, confío ciegamente, porque he visto bases de datos de miles y miles de partidos y es que al final está claro que en promedio, o sea, hablamos en promedio, es decir, mañana Pinacle me va a sacar una terna de probabilidades y a lo mejor son erróneas, nunca lo sabremos, pero cuando juntemos muchas ternas con las probabilidades de Pinacle, se van a acercar asombrosamente a los resultados, ¿vale? Entonces, querer sustituir a las casas de apuestas o al mercado de las apuestas como fuente de información para la quiniela, no. Donde yo creo que está verdaderamente, y es lo que me he esforzado o lo que me estoy esforzando en estudiar y en trabajar día a día, donde creo que al final está el trabajo o lo que tú puedas cambiar en cómo apuesta el quinielista. Fijarse en las valoraciones del quinielista, fijarse en lo que hacen. Yo ahora, como he dicho antes, tengo un modelo que ya es capaz de clasificar correctamente. De momento, para los arrastres, ¿vale? Ya tengo un modelo, o tenemos un modelo, mejor dicho, porque lo estamos trabajando con mi grupo de gente de confianza, que es capaz de anticiparse muchísimo a la caída de precios. Es decir, al final es un modelo que sabe si una columna cobrará mejor o cobrará peor. En el tema del 14, que es ya una categoría con mucho azar, y sobre todo el 14 junto al 15, ¿vale? Que al final es lo que es la chicha de la quiniela y es lo que te puede dar un rendimiento muy alto en una peña, ¿vale? Ahí hay mucho azar, pero ahí lo he enfocado, en este caso, como una variable dicotómica de sí o no, ¿vale? Y como te digo, me he esforzado en investigar todo eso y ahora mismo tengo un modelo muy bueno que creo que va a dar mucho que hablar y lo veremos, lo podremos ver y lo podremos probar, que es capaz de clasificar correctamente en el 90 y pico por ciento de los casos si una columna va a cobrar mejor de lo estimado o no, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con eso? Que es en lo que yo me he enfocado y es en lo que creo que tiene valor. Pleno al 15, desviaciones entre acertantes y por ahí va el tema. En probabilidad real y tal, meter inteligencia artificial, meter XG en la quiniela y demás, yo creo que no tiene cabida. A ver, yo ahí te puedo comentar mi experiencia. Estoy de acuerdo contigo que mejorar las cuotas finales de Pinacle, que son las que tú utilizas, es prácticamente imposible o muy difícil. No, las finales no, tampoco, porque Bueno, no, tampoco las tengo. Pero bueno, próximas. Muy próximas, ¿no? Es el día antes o 2 días antes. Sí, pero bueno, no tenemos el cierre, claro, no tenemos el cierre, que al final pero piensa bueno, también que no ya estamos en el cierre. esas cuotas ya han recogido muchísima información, son muy difíciles de vencer. Sí. En WinnerOdds no las vencemos. La entropía, o sea, la información de WinnerOdds es peor que la de las cuotas finales de Pinacle. Sin embargo, nosotros podemos elegir cuándo apostar. Entonces, solo apostamos cuando la diferencia entre nuestra estimación y la de Pinacle o la de cualquier casa de apuestas es muy grande. Entonces, ponemos ahí una diferencia mínima y a partir de ahí apostamos. Eso, claro, en las quinielas no lo puedes hacer. No puedes elegir a qué partidos apuestas, son los que hay y ya lo que eliges es lo que tú dices, en la cantidad
en dónde estableces el corte del número de apuestas, pero claro, ahí es una diferencia importante que no puedes elegir a qué Pero, Miguel, apuestas. en vuestro caso, pregunto una cosa. Por ejemplo, en el caso de Winner Odds, cuando hablas de de vuestra entropía y vuestra información converge, por ejemplo. Sí, sí, sí que converge, claro. Es que la Pero manera en es la más que baja, optimizamos es más baja la información que la entropía media, ¿o no? es que puede cambiar, o sea, no es algo que sea constante en el tiempo, va oscilando. Se van Va buscando una a otra, oscilando. porque al final lo que hace la inteligencia artificial es intentar minimizar el valor que da la información, que realmente cuando minimizas estás mejorando el sistema. Y hay veces que estás mejor que la entropía y veces que estás peor, pero digamos que tiende a equilibrarse, porque es la manera en la que se Bueno, optimizan sí, las redes realmente neuronales. debe converger, realmente debe converger. A dos modelos iguales, entonces sí que el mejor será el que tenga la información más baja. Sí, eso sí. Lo que sí que te puedo decir es que el conjunto de la información de Winner Odds con la de Pinacle es mejor que solo la de Pinacle. O sea, si yo promedio probabilidades, no promediar, sino ponderar Sí, 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 probabilidades, eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí con los XG también. Ujú. Es claro, decir, entonces, pero claro, no te sirve para vencer a ninguno de los dos sistemas, no te sirve para exacto, vencer a ninguno de los dos, exacto. porque ya Yo estás integrando la en lo información. Claro, no, no, es que es así. O sea, yo lo que he probado con XG, ¿vale? Claro, ¿es para tirarlo a la basura? Evidentemente no. Eh, mm, si tú solo tienes Pinacle, evidentemente entropía e información convergen bastante bien y debe ser así, porque si no, esto no tendría sentido, no habrían casas de apuestas. Pero si tú metes una información adicional a todo eso, que en mi caso eran los XG ponderados en función de muchas cosas, en función del resultado, quiero decir, hemos probado 1000 cosas y no todas han sido malas, sino que la cosa, por ejemplo, en ese aspecto está en stand-by porque hace falta mucho tiempo para llevar a cabo todo un proyecto así. Pero lo que me he dado cuenta es evidentemente eso, es decir, cuando tú metes ese dato adicional y en conjunción con Pinacle, la entropía y la información media convergen, pero además la información acaba siendo más baja que la información media de Pinacle. Eso quiere decir que esa ayuda que le das a Pinacle funciona. Claro, como no sirve para ganarles, evidentemente no, porque si le metes su margen, pues entonces ya desaparece toda ventaja que puedas tener. Pues nada, muy, muy interesante este tema. A mí me encanta todo el tema de la información y bueno, tendrías que tener muchísimos datos más que los que tiene el mercado y eso es pues, muy, muy complicado. Y bueno, pues para ir terminando, simplemente una curiosidad. ¿Has estudiado si en otros países hay juegos en los que se puedan aplicar técnicas parecidas? Es algo que podría ser una opción porque nosotros en Wineros pues vamos ampliando el número de deportes, el Mm. mercado en el que apostamos, pero en tu caso hay mercados parecidos en los que la metodología podría servir. En principio, yo lo que estuve mirando hace un tiempo, pero que no cuajó la cosa, fue quinielas de otros países, tal cual, ¿vale? Y la quiniela francesa tenía muy buena pinta porque ya de entrada reparte el 70% de la recaudación, es decir, la fracción de pago, el payout desde el 70%, si no recuerdo mal, 70 o 75. Y aparte de eso, bueno, había también bastantes botes durante las jornadas y tal. Y tenía buena pinta. Nuestro abogado estuvo haciendo todas las gestiones con gente de allí para ver si nosotros podríamos actuar allí como fondo o como un particular que luego reparta aquí, no sé, montar la estructura y no hubo manera. Es decir, no hubo manera. Y mal que me sabe porque me parecía una gran opción, pero por lo que nos contestaron y tal, tienes que ser persona física y con nacionalidad francesa en Francia o colonia francesa. Por lo tanto, no podías apostar desde fuera. Y ya en otros países, por ejemplo, está la quiniela italiana, que tiene que no sé, la recaudación es muy baja, se asemeja bastante a la recaudación del Quinigol aquí en España,
y no sé, allí sí que realmente no sé, puede ser que sí que se pudiera apostar, pero desconozco cuál puede ser el valor. Es decir, no sé si el valor que se genera, o sea, el sesgo que allí existe, no sé si es como aquí o no, no, eso no me lo he estudiado. Y ya no he visto otros sitios. Bueno, pues, por lo menos sí que eso, lo has mirado y lo has explorado al menos. Sí, la gestión se hizo. Sí, sí. Pues bueno, me parece que Fermín tenía alguna pregunta de Twitter que quería trasladarte, ya que está la gente escuchando y participa. Sí, sí, teníamos, y creo que teníamos una pregunta de Quinieláticas, ¿vale? Que te pregunta que debido al éxito de los proyectos de Coche84, ¿vale? Si te sientes vigilado y te ha tocado tomar alguna medida extra de seguridad para mantener el sistema a salvo. Sí, Carles, es Carles, es mi colega Carles. Bueno, pues no, la pregunta está muy bien, muy bien, muy bien dirigida. Mira, yo, si hay algo que odio un poco es que la gente, es la vanidad de la gente o que uno crea que dice, joder, es que lo que hago yo es la hostia y la gente me observa, me copia, yo creo que tampoco, es decir, yo he podido aportar algo en la quiniela, he aprendido, el 99% lo he aprendido, ¿vale? Y solo el 1% seguramente lo he podido yo aportar. Y no me siento que yo pueda decir, oye, mira, que es que yo he cambiado un poco todo el panorama de la quiniela, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que en estos años, que nos ha ido muy bien, la gente ha visto que la esperanza matemática aplicada a la quiniela, que gestionar las cosas correctamente, con cabeza, digamos, tomando precaución sobre el riesgo, vamos, hacer las cosas medianamente bien funciona y da dinero. Entonces, creo que sí que hay mucha gente que intenta emular cosas. Yo, por ejemplo, me encuentro, el que hace la pregunta, que es Carles, yo veo que mucho trabajo del que él hace, infografías, inventos que él hace, que se le ocurren, oye, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Creo que hay mucha gente que luego se los acaba copiando. Entonces, creo que está desapareciendo un poco la originalidad y la gente está tirando más por el tema de copiar. Hay una frase que dice, no te esfuerces mucho, ¿no? O algo así, y copia a los que saben. Bueno, claro, realmente sí, es inteligente hacer eso, pero al final yo creo que también falta un poquito de originalidad en todo. Y si me siento vigilado, yo sí me siento vigilado porque en el sentido de que he visto que hay gente, es decir, a veces hemos puesto cebos, que además lo hemos hablado en el grupo, hemos puesto cebos, es decir, voy a decir esto o voy a hacer esto a ver qué pasa. Y luego a la semana siguiente ves uno que lo hace. O piensa que, por ejemplo, en Q84 hay peñas que han copiado hasta nuestras normas tal cual, cambiando los nombres. Yo hacía unas hojas de balance, ¿vale? De la peña. Pues un día, leyendo por un foro, es que vi la imagen, la misma hoja con los mismos colores. Bueno, era una copia exacta, cambiándole los números. Y joder, yo pensé, digo, es que al final la gente además es que no mira nada, digo, porque si me he equivocado yo en algo o conceptualmente está mal, digo, lo van a repetir igual. Quiere decir que al final, no sé, es un poco sentirse vigilado a aquello de decir, oye, que tú eres el mejor en esto y que todo el mundo te quiere emular. Eso no, porque eso es ridículo, absolutamente ridículo, pero sí que es cierto que cuando más o menos tienes cierto peso porque a día de hoy, tampoco me lo invento, quiero decir, a día de hoy, nuestro sellado por jornada equivale al 1% del sellado de toda España. Es decir, que no es un número menor. No. No Para es un una número peña, menor. no sé cuántas habrá en España, peñas, pero... Bueno, no lo sé, pero que el sellado total, más o menos, pues nosotros representamos el 1% aproximadamente del sellado total. Claro, por ejemplo, en el pleno 15, el otro día, con mi sellado, que también llevaba un 0-0, del 1 y pico por ciento que se estimaba, acabó en el 2 y pico. Y ese movimiento viene de mi sellado. Es decir, yo solo he movido medio punto porcentual en el pleno 15. Por lo tanto, es evidente que la gente se fija, la gente te investiga y se quedará con lo bueno y quitará lo malo. Eso es evidente. Sí, sí. Desde luego también es un síntoma o bueno, una consecuencia de que estás haciendo las cosas bien y aparte de los resultados, pues
la propia estrategia y la propia filosofía de Q84 pues merece la pena y tiene mucho trabajo detrás para que la gente se intente imitar o intente obtener lo mismo. Vamos, Pues sí. esto es de manual, ¿eh? Si te copian, algo bien estarás haciendo. Eso sin duda. Sí, Bueno, sí, sí. Carlos, que ha participado antes al principio, también quería preguntarte qué parte de la recaudación de una jornada es la que se realiza antes del viernes y qué parte se realiza después de que tú utilices la información, o sea, a partir desde el viernes hasta que empieza la jornada. Digamos que con Sí. cuánta información cuentas tú para estimar los porcentajes del resto de quinielistas. Bueno, hola Carlos, que sé quién es, Carlos de Sevilla, somos también muy amigos y un tío genial también. A ver, Carlos, yo creo que hace años Carles, que también está de oyente, igual nos puede ayudar. Sé que hace un tiempo nosotros desde las administraciones de lotería, ¿vale? En este caso yo desde la Pastoreta y Carles desde la administración del Pollito de Oro, ¿vale? Que es con una de las que trabaja. Llegábamos a tener el sellado, el volumen de sellado que había. Lo que pasa que luego LAE retiró esa información a las administraciones. No sé si me estoy equivocando, creo que era así. Y entonces, estuvimos un tiempo, muy poco tiempo, que sí que conocíamos el sellado. Pero la verdad, te diría que no lo recuerdo, Carlos. No recuerdo qué porcentaje era, porque yo entiendo que tu pregunta va por, oye, hasta el viernes, ¿qué parte o qué representa el sellado de toda la semana con el total, ¿no? O sea, de lunes a viernes y luego el sábado. Yo te diría que creo que el 70 o 75% del sellado viene de viernes a sábado. Es decir, durante la semana yo creo que es un cuarto de todo el sellado. Por lo tanto, toda la información al final, es que esto es muy sencillo. Es decir, si tú te esperas a sellar el último, vas a tener mucha más información que el que sella el lunes. Pero ya no en el sentido de cómo está apostando la gente, sino que hasta en el sentido del puramente futbolístico, que utilizará el recreacional, que al final, por lesionados, etcétera. Yo no sé cómo hay gente que es capaz de adelantarse tanto a sellar cuando tiene toda la semana por delante. Pero bueno, si no lo hicieran así, pues también tendríamos un problema los demás. O sea que con eso, ahí lo dejo. Muy bien, pues también algo curioso porque al final es parte de lo que tú haces, estimar cómo va a quedar al final esa recaudación, en qué columna se va a dedicar más y es parte de todo el trabajo que haces. Y bueno, antes nos has lanzado el guante de que ibas a dar unos datos interesantes, no sé si quieres terminar la charla con ellos. Pues terminamos con ello si quieres. Mira, Miguel, yo el otro día estuve investigando un poco, ¿no? Tirando la vista atrás en estos últimos años, ¿vale? Desde 2016, que además mi colega Carles justo me pasó un Excel que tiene con unos datos que me hacían falta y lo estuve recopilando en forma de tabla dinámica y con promedios, ¿vale? Pero estuve mirando sobre todo el tema de la recaudación media, ¿no? Claro, hemos pasado de 2016 de una recaudación media de 3,3 millones a 2,2 millones en esta temporada, ¿vale? Pero la temporada anterior fue de 2.034.000. Claro, en esto hay que sumarle las jornadas de Champions, de Copa del Rey, de selecciones, etcétera, que hace bajar la recaudación media, ¿vale? Entonces, hay gente que me lo ha preguntado y aprovecho por si lo escuchan o por si leen o les llega la información, que la recaudación ha ido bajando durante los años, es decir, hace 10 años estábamos en recaudaciones de 16 millones de euros y ahora estamos en recaudaciones de 3 millones y pico, ¿vale? Pero sí que es cierto que ha hecho un suelo y a partir de este año parece que la recaudación media se está recuperando. Además, tengo el dato promedio acumulado hasta esta jornada. Es decir, en el primer tramo de la temporada hay más volumen de jornadas de Champions y todo este tipo que hace bajar esa recaudación media y aún así el dato es mejor. Por lo tanto, me preguntaban sobre la salud de la quiniela. La quiniela es indudable que ha perdido muchísimo, pero parece que la recaudación media se mantiene. Y ya termino con eso, que es un dato que me parece interesante, ¿vale? Que es el tema del payout, ¿vale?
sabemos que el payout es del 55%, pero el efecto de que exista bote, y existe bote en los últimos años el 60% de las jornadas, ¿vale? Que no es nada menor, es decir, que casi en 2 de cada 3 jornadas existe algún tipo de bote, por lo tanto, el payout medio ofrecido es mucho más alto. De hecho, el payout medio ofrecido ahora mismo, en estos últimos años, el promedio es del 81%, ¿vale? Claro, los datos entonces de entrada no son tan malas. ¿Cuál es el payout medio repartido? El 49%, ni siquiera el 55%, porque cuando le quitan los impuestos, evidentemente esa media baja. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Que el pleno al 15 no es algo menor y los botes no son algo menores. Por eso ya avanzo que el sistema de Q84, primero con el modelo este para recalcular la estimación de premios y luego con el efecto de los botes y con el valor del pleno al 15, es decir, vamos a meter la esperanza matemática del pleno al 15 también en la ecuación del modelo, de nuestro modelo de Q84. ¿Por qué? Porque antes con 14 y arrastres éramos rentables y podíamos ganar, ¿vale? Pero ahora, al haber este efecto de clonismo de mucha gente que juega como tú, hace que esos premios medios hayan caído respecto a los estimados y por lo tanto nos cueste más. En este que he dado antes el dato, en este año, solamente con los 14 vamos 100 y pico mil euros abajo de lo que deberíamos ir. Por lo tanto, no es algo menor. Y con eso concluyo. El payout ya te hace, y el tema de los botes es fundamental tenerlo en cuenta porque al final, yo he visto, hay una macropeña por ahí que al final se lleva, los grandes botes se los llevan. Yo no sé si ganan dinero o pierden, ¿vale? Pero hablamos de que deben apostar volúmenes de 300 y 400 mil euros en jornadas de bote. Yo antes pensaba que esto lo hacían a lo loco y tal. Luego, mirando muchas cosas, creo que esta gente sabe muy bien lo que hace y son muy inteligentes en cómo lo hacen. Y al final estoy viendo que, joder, es que el payout medio ofrecido es muy alto, pero solo si realmente tienes en cuenta el pleno al 15 y tienes en cuenta los botes en la ecuación de tu modelo y sabes atacar a todo eso. Porque es que al final ese payout medio puede ser muy alto, pero lo están disfrutando estas macropeñas que te están robando al final el dinero, porque claro, el payout medio ofrecido tan alto viene de lo que no me han repartido en jornadas anteriores. Es decir, al final hay parte de los premios que a mí no me los han repartido, pero al final se lo están repartiendo entre Hacienda y estas grandes peñas. Por lo tanto, ya avanzo que el sistema Q84 va a migrar a todo esto poco a poco, no de golpe, pero sí poco a poco. ¿Y estas grandes peñas reinvierten los premios anteriores para poder mover esas cantidades tan grandes o cómo lo hacen? En esta peña en concreto, Miguel, no hay información, es totalmente opaco. Se ha hablado mucho, me han preguntado, yo he preguntado, ¿vale? Y hasta lo que sabemos le llamamos la peña del intercambiador porque siempre sella en una administración que es intercambiador de Plaza Castilla, es un intercambiador de metro y hay una administración allí, ¿vale? Y por lo que sabemos, es un grupo privado muy pequeño que cuando hay bote, además, yo he hilado de alguna manera que cuando el bote es superior al 1,2 millones o así, entran en juego, si no, no juegan, puesto que el bote hace variar la esperanza matemática de las columnas, eso es evidente, pues entonces ellos entran en juego. Y pensaba yo que era lo bruto, pero pensando y investigando cosas, veo que evidentemente no es a lo bruto, sino que saben muy bien lo que hacen y tienen muy bien medido. Estas jornadas que ha habido tanto bote y han acabado siendo una pena de jornada, pues se han comido los mocos, por decirlo de alguna manera, como todos, y habrán palmado, pues si nosotros hemos palmado en 2 jornadas 120.000 euros, pues ellos habrán palmado 800 o 900.000. Pero al final saben lo que hacen y actúan de esa manera. Por lo tanto, el resumen es ese, que el tener en cuenta los botes, la esperanza matemática del 15 en un modelo, yo ahora mismo me lo veo fundamental, sobre todo para una peña grande. Oye, Dani, pues eres un fenómeno, la verdad. Eres un fenómeno. Sí, Muchas súper gracias interesante. por... Me dan ganas de Sí, meterme ahí también, pero sé que voy muy atrás y me quedo con las apuestas simples. Bueno, eso Oye, es. Dime. Dani, una cosa. Me consta que eres del Madrid, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No, yo no soy de ningún equipo. Ah, vale. No, lo decía porque por dar la enhorabuena a toda la gente que está aquí escuchándonos, mientras el Real Madrid está jugando la Champions League, que oye, hemos estado 20, 25 personas aquí escuchando la charla, Claro, claro, hostia, es que compitiendo con la Champions sí, sí, y, de y agradecer, oye, de agradecer. Ya digo, me he sorprendido, y oye, si he podido aportar algo, o si por lo menos lo hemos pasado medio bien, pues ya me voy contento. exacto. Y ya os dejo un datito aquí, como que va muy al hilo de la conversación que hemos tenido. Ha acabado ganando el Madrid en Anfield 2-5 y en el Twitter de XG Philosophy sale Liverpool ha tenido unos XG de 2,09 y ha metido 2 goles y el Madrid en Champions, como siempre, ha tenido unos XG de 1,66 y ha metido 5 goles. Bueno, Nada, no. eso ya para que veamos, bueno, al final para que veamos un poco lo que comentábamos Exacto, antes. exacto. Los XG de todas maneras, me he pasado muchas horas de mi vida y hay que cogerlos con pinzas. Los XG simples, sin ponderar, Mm. más bien sirven de poco. Ahora, los XG ponderados, eso es otra cosa. Pues por eso añadí este tuit, porque lo he visto ahora mismo en el timeline y digo, viene perfecto para apuntillar todo esto que hemos estado hablando. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos A los que vosotros. estáis por aquí. Y bueno, siempre recordar que dejaremos estos audios, los vamos a editar, los vamos a hacer bonitos y bueno, los subiremos a distintas plataformas, de momento a Spotify. Y nada, que los subiremos, ¿vale? Para que se puedan escuchar a posteriori en vuestra casa, en el metro o donde queráis, ¿vale? Genial. Nada, Dani. Muchas Pues gracias y un hablamos abrazo a pronto. todos. Venga, vamos hablando. Adiós. Hasta Vale, luego. buenas Adiós. noches.